Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Vamos a dar comienzo a este tiempo de taller, también reflexión en cuanto a los grupos de conexión. Y qué mejor que hacerlo de nuestro hermano Jaime Fernández, al cual agradecemos que haya aceptado la invitación y sobre todo que haya hecho un hueco en la apretadísima agenda para estar con nosotros en este día y mañana también. Compartirá en el culto del día de mañana. Sé que muchos de vosotros ya lo conocéis, ha estado aquí entre nosotros el año 2019 en un retiro en Denia que tuvo con la iglesia. Pero por dar algunos datos, sabéis que es presentador del programa Nacer de Nuevo en la televisión gallega, es pastor en Santiago. También, como sabéis, autor de bastantes libros. Tenéis allá afuera luego. Podéis echar un ojo a los libros y si queréis adquirirlo, puedes aprovechar que está el hermano entre nosotros y lo podéis hacer en este día o mañana en el culto, si hay oportunidad. Y también compositor, una vida polifacética, podemos decirlo de esta manera. Y la idea de hoy es que nuestro hermano comparta con nosotros este tema que tiene que ver con el ministerio que en su momento empezamos, pero que luego con todas las restricciones que hubo, se quedó en paréntesis, en stand-by, y la idea es recuperarlo en el próximo 2022 como lema de la iglesia que hemos mencionado en la última reunión de iglesia. Yo en mi casa serviremos al Señor. Entonces esta es la idea de este día, reflexionar sobre esto y bueno, ya el hermano nos dirá cómo será el desarrollo de la temática, luego tiempos quizás de preguntas, reflexión, habrá oportunidad para ello. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que el Señor nos dirija en todas las cosas. Oramos. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de dedicar en este día, este espacio, a estar en ese lugar y reflexionar juntos en ti, en tu palabra, Señor. Poder adquirir herramientas también que están al alcance de nuestra mano para ser más eficaces en el ministerio que tú pones entre nuestras manos, Señor. Entendemos en todo momento que dependemos de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, para poder desempeñar aquellas cosas que tú también nos llamas a hacerlo, Señor. Sabes que queremos hacerlo con excelencia, en amor a ti, Señor, por lo que tú has hecho por cada una de nuestras vidas, Señor. Y creemos también que es una herramienta, el ministerio de los grupos de conexión, una herramienta eficaz en el área de la fraternidad, en el área de la comunicación de tu palabra, de la extensión de tu reino, Señor, del cuidado mutuo unos con otros. Y esto lo pones al alcance de nuestra mano. Ayúdanos para aprovecharlo y sea de bendición para todos nosotros. Gracias porque has traído con bien a nuestro hermano Jaime entre nosotros y ha hecho un hueco en su agenda. Sigue bendiciendo su vida, Señor. Sigue usándolo como lo estás haciendo y que siga siendo de bendición allá donde quiera que esté y hoy entre nosotros también. Igualmente, oramos por su familia, Señor, también. Cuídalas a todas ellas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tiempo es tuyo. Muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí y, vamos, para mí es un privilegio. Conocía ya a bastantes de vosotros, hemos estado juntos y es un regalo del Señor que podamos compartir ahora. Además, hacer algo diferente, muy especial en el sentido de que me alegré muchísimo al saber que vais a comenzar grupos de estudio en las casas, sobre todo grupos evangelísticos. Nosotros hemos estado en ese ministerio prácticamente desde que nos casamos. En el año 90, Miriam y yo, y tomamos la decisión, acompañados desde luego por la oración y la ayuda de nuestra iglesia, la iglesia que nos encomendó en Ourense, tomamos la decisión de irnos a una ciudad, Carballiño, que tampoco es demasiado grande, alrededor de 15.000 personas, y allí no había ninguna iglesia evangélica, ni ningún creyente. Entonces comenzamos para que el Señor hiciera su obra allí, comenzamos en grupos pequeños, en casas, y después se abrió la iglesia y todavía está hasta el día de hoy, aunque nosotros solo tuvimos la oportunidad de estar 5 años allí. Pero aprendimos lo que significaba abrir las casas y poder compartir
tal como hacía la primera iglesia. Muchas veces pensamos en qué es importante o cómo podemos hacer la obra evangelística, pensamos siempre en muchos recursos diferentes, incluso en gastar mucho dinero, y no nos damos cuenta que la iglesia creció en el primer siglo en las casas, de tal manera que a finales del siglo I, alrededor del año 100, 100 y algo, algunos historiadores nos dicen que a pesar de todas las represiones y de las persecuciones a la primera iglesia, había en el Imperio Romano alrededor de 500.000 de creyentes y todavía no había ni un solo templo, imaginaos. Pero en las casas la gente se reunía y comenzaron a expandir el Evangelio, a invitar a sus vecinos a comer juntos, tal como nos menciona el libro de los Hechos y mencionan también las cartas tanto de Pablo, Pedro, Juan y Santiago, y bueno, todas las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo, porque siempre se os van a ocurrir a vosotros muchas más preguntas, aún lo comentaba ayer con Abel en casa, que algunas de las cosas que yo os pueda decir. Y la idea no es tanto que podáis, digamos, aprender un montón de cosas, sino poner en práctica lo que son los grupos de hogar. Nosotros lo hemos vivido no solamente allí en Carballiño, sino después en otros lugares de Galicia, sobre todo Vigo, Coruña, Santiago, donde estamos ahora. Mucha gente llegó a recibir al Señor en sus vidas, se convirtió, se bautizaron. Algunos de ellos ya son responsables de iglesias, porque estamos hablando de 30 años atrás, que es más o menos el tiempo que llevamos casados, y de una manera muy simple, pues mucha gente empezó a preguntarnos, bueno, tenéis que decirnos qué hacéis, como si hubiéramos descubierto, como decimos allá, la pólvora. No sé si se usa esa frase. Y cuando le explicábamos todo lo sencillo que es, pues las personas se asombran. Con el tiempo, a partir del año, sobre todo 95 y del año 2000, entre el 2000 y el 2010, comenzamos esos pequeños grupos en diferentes ciudades de toda España, acompañados por pastores, responsables de personas en esas iglesias, que venían a una de las reuniones que comenzábamos, por ejemplo, en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla, bueno, muchos lugares donde nos invitaban para que ellos pudieran seguir, porque es obvio que nosotros no podemos estar en todas partes. Entonces hacíamos algo así. Lo que ocurre es que comenzábamos ya en la práctica. Es decir, abríamos un grupo en una casa y sencillamente veían lo que se podía hacer. Y en cuestión de muy pocos años fueron literalmente centenares de personas que conocieron al Señor. Pero no porque sea un método extraordinario ni nada, sino sencillamente porque estábamos haciendo lo mismo que se hacía al principio. Abrir nuestras casas para las personas que no conocen al Señor. Entonces, os explico solo un poquito lo que es la base teórica. Espero decirlo muy rápido porque son cosas que todos sabéis. Y después vamos con el tiempo de preguntas y ahí podréis luego aplicar juntos. Y tanto, no solamente Abel y Pastor Óscar, sino cualquiera de vosotros que podáis tomar alguna nota de cosas que creáis que sean importantes, os van a ayudar. Y si no, pues sencillamente oráis, le pedís sabiduría al Señor y ya veréis cómo Él os la va a dar para que todo vaya muy bien. Por eso quiero hacer esta parte, aunque sea importante, pero un poquito más corta. Me acuerdo una vez en una iglesia que fui y la persona que oró no era tan amable como vuestro pastor, era un joven, no es que no fuera amable, pero era muy directo orando, y entonces sencillamente dijo, gracias Señor porque tenemos aquí a nuestro hermano y siervo tuyo, Jaime, que pueda explicarnos este tema con la mayor claridad y la mayor brevedad posible. Eso es una buena oración, una oración sincera. Así que vamos a intentar hacerlo con la mayor brevedad posible y después vamos con las preguntas. Así que, ¿cuál es la base de todo? Pues es obvio que lo que el Señor Jesús dijo, cuando Él cuando ascendió después de resucitado, antes le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y dice, predicad, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me encanta comenzar con este texto porque a veces tenemos una idea equivocada de la misión por la que estamos aquí. Nosotros pensamos que estamos aquí para fundar iglesias, y no, el Señor nos ha puesto aquí para hacer discípulos. La iglesia es de Él, y es una consecuencia de hacer discípulos. Entonces,
¿Por qué digo esto? Que es tan simple, que nosotros siempre estamos pensando, pues vamos a llevar personas a la iglesia, como si este fuera el lugar donde está el Señor, y no nos damos cuenta que la iglesia es nuestra casa, porque vosotros sois la iglesia, el lugar donde estáis cada uno de vosotros. Entonces el Señor os llama a hacer discípulos, y después sí, las personas se juntan, pero la clave no es tanto, y eso es una de las razones por las que la gente no comprende la evangelización, porque siempre están pensando en qué voy a hacer para que vengan a la iglesia. No, tienes que orar de una manera diferente. Señor, ¿qué voy a hacer para hacer discípulos tuyos? Y entonces lo otro viene como consecuencia. Veis que es una cosa muy sencilla, pero a veces de perder las cosas sencillas complicamos absolutamente todo. Y también cuál es el corazón de Dios. Todos conocéis, podréis decir Juan 3:16 de memoria, pero siempre digo lo mismo. Yo soy gallego, me encanta preguntar. Y a veces pienso, digo en broma, Señor, tú eras gallego también, porque el Señor preguntaba mucho. Porque cuando termina Juan 3:16, nosotros pensamos que termina ahí, porque hay un punto. Pero Juan 3:17 empieza con la palabra porque. Entonces, si yo estoy hablando, le estoy diciendo a Abel, le estoy diciendo algo y le digo porque, él sigue escuchando. No he terminado la frase, ¿me seguís? Entonces, claro que el Evangelio es: tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no pierda, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió al mundo para condenar al mundo, para juzgar al mundo, sino para que sea salvo por Él. Así que el deseo de Dios, ¿cuál es? Que la gente se convierta. No debemos perder de vista esto tampoco. Puedes decirme, Jaime, nos estás diciendo cosas muy sencillas, pero es que si perdemos esto, no nos damos cuenta, vamos a perder todo. Que Dios, el deseo de Dios es que las personas se conviertan. Él no envió a Jesús para condenar al mundo, sino para que sea salvo por medio de Él. Y por eso nos habla de su compasión. ¿Os acordáis? Viendo las multitudes, tuvo compasión por ellas. Así que cuando yo vea a algún vecino, incluso aquel que me cae mal, o alguna persona, no voy a ver tanto lo que esa persona está haciendo, lo que representa, sino lo que hay en su corazón, de decir, Señor, es una persona a la que tú amas y yo voy a amarla también. ¿Me seguís? Es muy sencillo, pero es precisamente el secreto del Evangelio. Porque así nosotros podemos abrir nuestra casa. Porque la abrimos para que las personas conozcan al Señor. Y por eso queremos seguir con la misma compasión que Él. Por eso le pusimos el título a la vida de Jesús, al libro que hablamos con el Señor. Pasamos un año con el Señor, por eso tiene 52 capítulos y se ve tan grueso. Compasión, porque es lo que hay en el corazón de nuestro Salvador y lo que tiene que haber en nuestro corazón. Así que, una clave muy importante ahora. Hay un problema muy grave en el día de hoy, no hace falta que os explique mucho sobre esto, que es la idea de Dios y del cristianismo ya no es normal. Y no solamente eso, sino que mucha gente habla en contra de Dios y habla en contra del cristianismo y casi como que piensa que las personas que amamos al Señor como que no tenemos cerebro o algo así, que no pensamos. Y no se dan cuenta que es todo lo contrario, porque el cristianismo es una fe inquebrantable basada en razones históricas. Pero comprender la situación en la que estamos y el entorno nos va a ayudar al hablar con las personas, porque la clave en el posmodernismo, en el día de hoy, son las relaciones. Las relaciones en el sentido de que la gente tiene todo, pero lo que le falta es ese contacto personal con los demás. Hace poco escuchaba a un misionero de la iglesia sumergida, se llama así, o escondida en China, y nos comentaba algo que nos asombró. El evangelio en China está creciendo muchísimo, incluso en las casas de una manera semi-oscura, por decirlo de alguna manera, porque no hay una libertad 100% de abrir templos como tenemos aquí en Europa, por una razón muy sencilla, porque durante varias generaciones ellos solo podían tener un hijo o una hija. Entonces ahora las personas, la gran mayoría de ellos, no tienen hermanos. Si se ha muerto algún familiar, pues o no tienen padres, tampoco tíos, tías, porque son solamente una persona. Entonces se sienten completamente solos y dice que cada vez que van a una casa y no solamente escuchan el evangelio, sino que todo el mundo rápidamente se cambia los teléfonos y dice, pues cuéntame, ¿cómo te va? Y empiezan a escribirse, encuentran algo que no han tenido nunca en su vida. Y eso les gana para el Señor, porque se dan cuenta que ese amor inquebrantable de las otras personas nunca lo habían tenido.
Entonces es clave en la posmodernidad las relaciones y la participación de todos. Una de las cosas que muchas veces en los grupos, sobre todo cuando venían algunos responsables o alguna persona que lleva más tiempo en la iglesia, pues tendemos a pensar, bueno, voy a hacer un grupo en mi casa, a lo mejor somos 10, 12 personas, hay varios que todavía no conocen al Señor, y se sorprendían cuando siempre les dábamos oportunidad a todos de que dijeran qué estaban leyendo y qué habían aprendido esa semana sobre el Señor. Entonces alguien a lo mejor que no ha tomado la decisión de seguir al Señor, pero decía, oye, yo he leído aquel versículo de aquel salmo que me enviaste y me hizo un bien tremendo por esto, por esto, por esto, y a lo mejor hacía una aplicación medio rara, no sé, estaba triste, cualquier cosa, pero esa persona compartía algo que había leído del Señor, ¿me seguís? Y rápidamente alguien me decía, pero Jaime, ¿cómo hablas si todavía, cómo dejas que hable si todavía no conoce al Señor? Yo digo, déjale que hable, que siga leyendo la Biblia, porque Dios va a hacer la obra en él o en ella. Entonces, porque la persona posmoderna le encanta participar, le encanta hablar. Claro, si está hablando toda la reunión tienes que moderar. Luego en las preguntas hablaremos sobre eso, para que una persona no acapare todo el tiempo, porque a veces somos un poco terribles. Pero sí dar a todos la oportunidad de participar, porque eso es clave digamos, en la manera de ver las cosas que tienen hoy las personas. Y además, la posmodernidad exige cooperación. Nunca antes había habido tantas ONGs en todo el mundo, tantas situaciones donde la gente puede ayudar a otros. ¿Qué ocurre con esto? Si alguien abre su casa, si un vecino te dice, pues me encantaría saber algo del Señor, o venís juntos y hablamos, vete. Es decir, nunca digas que no. Como os digo que me encanta preguntar, sobre todo cuando hablo en los seminarios o a futuros pastores, le digo, el Señor Jesús iba a comer con la gente, ¿verdad? Sí. ¿Y a dónde? ¿A dónde iba? Y entonces empiezan a decirme, bueno, iba a casa de algunos pecadores, de alguna gente incluso de mala fama. También fue una vez a casa de un fariseo, y entonces de repente, cuando empiezan a ver todas las cosas, llegan a la conclusión, ¿sabes a dónde iba? A todos los lugares donde le invitaban. Cualquiera que invitaba al Señor Jesús a comer, él iba. Esa es mi responsabilidad, porque yo quiero ser como él, y sé que todos vosotros también. Si alguien abre su casa y dice, pues quiero que vengas a comer, quiero que estés conmigo, quiero que me hables del Señor, pues vete, sea quien sea, y sea cual sea la situación de esa casa, y llevándolo a un extremo. Por eso a él le señalaban de que comía con los pecadores, y decían muchas cosas que no dicen de nosotros, porque nosotros a veces guardamos demasiado las formas. ¿Me seguís? Luego en las preguntas hablaremos de eso. Entonces, incluso también, si haces tú la reunión en tu casa y tu vecino dice, pero siempre estáis invitando a vosotros, mañana voy a traer yo algo de comer, pues perfecto, tráelo. La gente quiere participar, quiere sentirse parte de lo que estamos haciendo. Y porque eso es un poco esa sensación que existe hoy en la posmodernidad. ¿Entendéis cuando hablo eso de la posmodernidad? O sea, más o menos lo que es ahora la situación en todo el mundo. Entonces, también exige comprometerse con la verdad, porque a la persona de hoy no le gusta que le engañen. Somos demasiado engañados y quieren comprometerse con la verdad. Si saben que algo realmente es cierto, van a venir y va a gustarle estar. Otra cosa es que tomen decisiones, porque a veces nosotros también hacemos cosas para que las personas se comprometan, y eso no es un poco lo que el Señor hacía. Él le daba de comer a todos independientemente de la decisión que tomaran. Como a mí me gusta decir, a veces alimentaba o tenía delante de él 5.000 comepanes y tragapeces y luego no le seguían, pero a él no le importaba, porque lo que quería enseñar era otra manera diferente de vivir. A veces hay esa tensión y luego en las preguntas podemos hablar sobre eso. Con iglesias que conozco y que dan alimentos a la gente que no tiene necesitados, yo creo que aquí también lo estáis haciendo, alguien me comentaba, pues a veces la tensión es, bueno, pues que le llevamos dando alimentos 2 años y nadie tiene el mínimo interés. Pues que no te preocupe en absoluto, porque
Dios nuestro Padre, dice la Biblia, que da a justos y a injustos, a creyentes y no creyentes. Él, mi Padre Celestial, le encanta dar, pues a mí me encanta dar también. Y si no quieren saber nada más del Señor, por lo menos ven un ejemplo diferente, ven a alguien que le encanta dar. Entonces no debemos preocuparnos por todas estas cosas, sino por reflejar lo que es la verdad del Evangelio. Enseguida llegamos a algo muy, muy práctico. Por eso las personas necesitan saber cómo acercarse a Dios y cómo relacionarse con Él. Y eso lo vamos a ver también cuando compartamos las ideas prácticas, porque lo que la gente está muy cansada es de religiosidad y de cosas que tiene que hacer. Pero nosotros vimos que cuando las personas comparten y cuando en pequeños grupos todos pueden formar parte del grupo, todos pueden hablar y todos incluso les enviamos canciones que escuchan y todos empiezan a darse cuenta que se trata de una relación, su vida se transforma, porque ven las cosas de una manera diferente. Y van a un lugar porque saben que se está orando por ellos, pueden dar sus necesidades de oración y las dan sin ningún problema, y saben que Dios puede intervenir en sus vidas, en el sentido de que a lo mejor están buscando un trabajo y te dicen, pues me gustaría que orarais para que el Señor, para que Dios, y siempre te dicen que a ti te escucha más, suelen decir esa coletilla, pues que me dé un trabajo. Y cuando se lo da, vienen emocionados y lo comparten. Por eso la clave en los grupos es la relación, que sepan cómo acercarse a Dios y cómo relacionar con Él. Y por eso nosotros vivimos una vida diferente, que es una vida de bendición, que lo que significa es simplemente ayudar a las demás personas. ¿Cómo voy a ganar a las personas que tengo cerca? Ese es uno de los mayores problemas que solemos tener. Una vez en un curso sobre evangelización en la iglesia, hablaba sobre esto y sencillamente al finalizar, solo para que las personas tomaran una decisión, les dije, os voy a pedir algo muy sencillo en nombre del Señor, y es que oréis por una persona, un amigo no creyente, porque yo sé que si alguien ora por un amigo no creyente, algo va a pasar, solo eso. Les dejé un par de minutos para que oraran, y al final uno de los responsables de la iglesia vino a hablar conmigo, una persona muy sincera, y me dijo, Jaime, yo estuve los 2 minutos pensando en alguien por quien orar y no encontraba a nadie. Claro, luego, hablando entre los dos, nos dimos cuenta, lunes reunión de anciano, martes culto de oración, miércoles no sé qué de las familias, jueves estudio bíblico, viernes ensayo del coro, sábado, domingo 2 cultos. O sea, yo le decía, el milagro es que tengas vida todavía con tu familia. Porque a veces nosotros pensamos que estar con el Señor es llenar todo de actividades en un determinado sitio y no nos damos cuenta que la clave es la vida de bendición con las personas que tenemos cerca. Entonces, conocer a nuestros vecinos, saber si alguno de ellos está enfermo o enferma, o si tiene que ir al hospital y no sabe con quién dejar a sus hijos. Entonces nosotros le decimos, Miriam es buenísima en eso, le dice, deja a tus hijos, deja a tus hijas con nosotros, vete tranquilo, vete tranquila al hospital o lleva a tu marido. Cosas súper simples, pero que nadie hace. Y lo que hacen es abrir la puerta para que las personas vean que tú tienes una actitud diferente, que es bendecir a las demás personas. Y como os digo, seguro que en las preguntas hablamos un poco sobre eso. Por eso hablamos de preevangelismo, que es comenzar donde están las personas. Y comenzar desde su nivel. A lo mejor una persona hasta ni sabe lo que es la Biblia. Y tenemos que comenzar en ese nivel. Nosotros tenemos un programa evangelístico en Televisión de Galicia desde hace 35 años. Comenzamos en el año 1987, ahora es el programa más antiguo institucional de toda Europa. Vamos ya por las 1800 semanas seguidas, 2 veces a la semana lo ponen en Televisión de Galicia. Y entonces, en el programa nuestro siempre participa mucha gente. Ya han hablado, pues yo creo que más de 2000 personas dando testimonio y hablando a lo largo de todos estos años. Y como hay un programa católico, en principio era la misa, y sabéis cómo era la misa, con todos mis respetos. Era un hombre hablando desde el principio, haciendo los típicos cantos, no sé qué, la lectura, todo él solo. Claro, vio que el programa evangélico participaba un montón de gente, entonces dijo, yo voy a traer un coro, y trajo un coro allí. Vio que participaban
hombres y mujeres hablando del Señor ahí, dijo, pues yo también voy con el tiempo, y dice, voy a decirle que hagan la lectura en vez de leerla él. Y una vez en un programa, menos mal que no era en directo, la persona estaba leyendo, era en Semana Santa, sobre la muerte y la resurrección del Señor, y lee el texto bíblico. Lo tenía en una hoja y lo lee uno de los del coro. O sea, ya una persona, si está en un coro de iglesia, pues con un cierto conocimiento, ¿no? Y entonces empieza a leer, termina de leer, y cuando termina se queda así mirando para el papel, el realizador no sabía qué hacer, estaban como esperando, bueno, ¿qué pasa? ¿Tiene que seguir leyendo? ¿Tiene que volver? Y como hubo así 2 o 3 segundos de silencio, de repente él dice, el cura que daba la misa se llama Padre Isorna, se llamaba, ya falleció, entonces le dice, Padre Isorna, el teléfono de Lucas hay que leerlo también. Claro, porque él vio allí Lucas 24:33-25:12, vio 8 números y dijo, este es el teléfono de Lucas. O sea, ese es lo que la gente sabe del Evangelio, imaginaos. Entonces tenemos que empezar en el lugar donde ellos están y hablar de la manera más sencilla que podamos, comenzando siempre donde están las personas. Y también saber que hay una lucha espiritual, que os vais a dar cuenta de que en cuanto empecéis y en cuanto empiecen a ir las cosas más o menos bien, va a haber problemas que tenéis que orar y saber atajarlos. Y a veces los problemas y la lucha espiritual viene desde cualquier lado, pero hay que estar pendientes porque el enemigo sabe que vais a hacer algo importante. Por eso es muy importante estar orando unos por otros con los grupos. Y lo mismo el proceso de discipulado, que es que le pidáis hijos a Dios, es decir, que en esas reuniones le digáis, Señor, yo quiero que venga alguien no creyente y que esa persona empiece a emocionarse con el Señor, que lo va a hacer el Espíritu de Dios, no vamos a ser nosotros. Y entonces son vuestros hijos, porque el Señor los puso ahí, en vuestro grupo, tenéis que orar por ellos y tenéis que comenzar a discipularlos. Así que la manera más sencilla para evangelizar es abriendo nuestra casa. Y ya entramos en lo más concreto, lo más práctico y enseguida en las preguntas, como os decía. Invitad a vecinos y amigos y tienen que ser de vuestro centro de relación. ¿Cómo podría explicar eso? Por ejemplo, si yo estoy con mis vecinos y son mis vecinos, es normal que ellos vengan. Pero si son mis amigos, supongamos, del trabajo, lo más normal es que tengan entre 40, 50 años, un poquito más la edad que Miriam y yo tenemos, ¿me seguís? Será muy difícil que venga alguien de 80 años con nosotros, salvo que sea alguien de la familia, o que se incorpore a alguien de 20, salvo que sea algún hijo o alguien que sea amigo de nuestras hijas. ¿Me seguís con lo que es lo normal? Porque eso es lo que normalmente sucede. Entonces yo no voy a imponer, decir, no, pues tengo un vecino tal y tiene que venir. No, a lo mejor le hace mucho más bien a él ir a casa de otro amigo de la iglesia, pero que sea más o menos de su edad o de su entorno o de su profesión. A lo mejor, pues yo no me imagino estando en un grupo aquí con 4 o 5 médicos y sus parejas, pero Abel podría estar en medio de ellos perfectamente, ¿me seguís? Porque es su profesión. Yo sé que me entendéis, no necesito explicar muchas de estas cosas, porque así las personas se sienten bien. Por eso ponemos vecinos y amigos, las 2 cosas. Como os dije, la clave es que todos puedan hablar, todos puedan compartir, y ahí tenemos que tener sabiduría para nunca hacerle daño a una persona con un comentario, porque a lo mejor van a decir quién sabe lo que... Pero, ¿os acordáis lo que dije antes? Normalmente no saben nada a nivel espiritual, porque hoy vivimos en una sociedad que a nivel espiritual está en un nivel muy bajo. Entonces, aunque diga una auténtica barbaridad, pues intenta con el Espíritu del Señor retomar por dónde va, luego a lo mejor a solas, explicarle, mira, esto quizás puede ser así o no puede ser así, pero las típicas veces que nosotros decimos, no, ¿cómo se te ha ocurrido tal cosa? No, es que eso es, pues no, porque a lo mejor no abre más la boca. Entonces, el Señor era muy sabio al hacer eso,
porque dependía siempre de esa relación con su Padre Celestial y del Espíritu Santo, y él era la sabiduría personificada. Entonces sabía cómo hablarle a las personas y también cómo permitir que las personas dijeran cualquier cosa para él retomar la conversación. Y eso es una sabiduría muy importante y que necesitamos ir aprendiendo, pero el Espíritu os va a ayudar sin ningún problema. Y por eso desarrollamos esos motivos de oración y lo hablamos con la gente. Y nosotros en los grupos al final siempre, incluso con las personas no creyentes, le decimos, ¿hay algo por lo que quieres que ore? Y normalmente la gente te lo dice. Yo quiero ir un poquito más lejos y algo que igual os va a asombrar. El Señor nos ha dado la oportunidad de estar con muchas personas, diferentes lugares en toda España, Europa, América, diferentes posiciones, gente muy sencilla, gente incluso, algún caso que conocimos que vivía en la calle y tuvimos que ayudarle en la iglesia, y al mismo tiempo, pues presidentes de grandes empresas. Nunca, en ninguna ocasión, a solas con una persona, que nosotros le dijéramos, o Miriam o yo, dependiendo si era un hombre o una mujer a solas, ¿puedo orar contigo? Nunca nadie nos dijo que no. Nunca. A solas, sin que nadie, para no sentirse avergonzado o avergonzada. Entonces oras de una manera muy sencilla, bendices a esa persona, Señor, cuida a Juan y su familia y mira sus hijos, que ellos puedan ser felices, cuídales en su trabajo, dales salud y que sientan tu presencia, algo así, ya está. Y esa persona se siente impactada porque sabe que Dios puede escucharle. Entonces a eso me refiero cuando ellos después comparten motivos de oración. Y acaban diciéndote, pues hasta, oye, ¿puedes orar que hemos tenido que llevar el perro al veterinario y no sé qué? Pues vale, porque acaban pidiéndote que esa relación con Dios sea realmente crucial en su vida. Y ya creo que son los últimos, ¿verdad, Abel? Adoración, usamos mucho la música porque hemos visto que le encanta a la gente, pero no tanto como para cantar en el grupo, a veces sí, sino para enviarles canciones ahora con WhatsApp y con situaciones así, pero canciones muy directas en el sentido de que hablen de lo que Dios hace, pero tampoco que sean toda la teología bíblica en una canción. Uno de los ejemplos que pongo es la de Renan Carias, Paz en la tormenta, no sé si conocéis esa canción, pues es una canción súper bonita, simple, puedes tener paz en la tormenta, cuando las cosas van de una manera difícil, entonces la gente escucha esas canciones y les ayuda, porque el Espíritu de Dios por medio de la adoración, aunque sea una persona no creyente, les ayuda a escuchar algo diferente. Ese estilo de canciones así. Y yo siempre estoy escuchando, y hay algunas de Alex, tenemos aquí a Ezequiel, que es parte de su grupo, y de otros cantantes aquí en España, de Marcos Vidal, de Quique Pavón, de Paquita Patiño, que son muy directas y muy sencillas, que te llegan al corazón, muy bien hechas, pues se la mandas, la gente la escucha, y Dios le habla también. Y a veces les puede calmar en una situación difícil por medio de una canción, y luego lo comparten allí. Y es obvio que la Biblia, la palabra de Dios, es la base de todo. Aquí nosotros hemos usado, en algunos lugares fue una sorpresa para toda la familia, en algunas iglesias están usando el libro Compasión por una razón muy sencilla, porque como son 52 capítulos, comienza con la Navidad, en la vida del Señor, hasta la segunda venida, es decir, es toda la vida del Señor, y cada capítulo es pequeñito, son 3 o 4 páginas nada más. Lo que hace es que durante un año estás hablando sobre el Señor. Y la clave no es tanto el libro, que es un libro normal y corriente, pero sí que la gente se enfrente al Señor. Entonces, se enfrenta en el buen sentido de la palabra. Entonces, un capítulo habla sobre la familia, otro sobre el trabajo, cuando Jesús pasó 30 años no, desde que era adolescente hasta los 30 siendo carpintero. Entonces, la gente aprende que la dignidad del trabajo que tiene, pues el mismo Hijo de Dios fue como mínimo más de 15 años carpintero. Entonces esas cosas a las personas le apasionan porque se dan cuenta que Dios está ahí, que es real, y eso es lo que la palabra de Dios dice. Entonces tiene que ser la base de todo, pero tiene que ser un punto de partida. Cuando vamos en una pequeña reunión de hogar y viene alguien conmigo, se asombra que jamás hablo como mucho 10 minutos, no más, y luego tiempo para todos. Entonces dicen, pero tenías que hablar más. No, poquito, que ellos compartan. Incluso que sea corto y que digan, pues yo quiero más.
porque eso es realmente lo que el Espíritu de Dios va a hacer trabajando para ellos. No os imagináis, perdonadme este paréntesis, y estoy ya siendo un poquito más largo de lo que pensaba, pero estoy terminando, pero no os imagináis la cantidad de jóvenes, incluso algún que otro jugador conocido, que el Señor nos dio la oportunidad de ganar para él, haciendo reuniones en nuestra casa. ¿Sabes cuándo? En el intermedio de un partido de fútbol. Venían a casa, alguno ha puesto una cara rarísima, pero venían a nuestra casa porque querían ver el partido juntos, y entonces era como una fiesta con comida y lo que sea, en el intermedio 15 minutos. Os dejo un versículo en esos 15 minutos. Alguien decía, pues yo leí esto, yo leí tal, y a mí me encantó esta canción y tal. Orábamos, y segunda parte. Y a mucha gente que no quería saber nada del Señor le enganchaba eso. Luego venían a ver el partido solo por los 15 minutos del intermedio. Entonces, a veces nosotros como que queremos hacer muchas cosas y no nos damos cuenta que es el Espíritu de Dios que trabaja en esas personas. Entonces os estoy poniendo un extremo, o sea, no digáis, ahora viene un pastor de Galicia y vamos a hacer los estudios bíblicos en el intermedio. No, eso fue un extremo de una cosa que además hicimos por 2 personas que no había manera de que vinieran a las reuniones. Entonces ahí los teníamos medio era una encerrona amistosa, medio atrapados. Y hoy los 2 están con el Señor y uno de ellos es un responsable de iglesia y todo, porque aquello les encantó de poder ver algo del Señor en aquellos momentos. Por eso es muy importante que celebremos y comamos juntos. Cuando me invitan a alguno de los congresos a hablar sobre evangelización, porque dicen, bueno, este hombre lleva 35 años con un programa de televisión, tiene que saber algo de evangelización. Piensan. Y dicen, ¿cómo evangelizar? Yo les digo, mi seminario va a durar 2 minutos, una frase solo, y se quedan mirándome, solo para desafiarlos. Y le digo, el método de evangelización clave, el más importante, es el que usaba el Señor Jesús. Entonces todos se quedan tranquilos, ese tiene que ser bueno. Porque si voy y les digo, pues es el de, ¿cómo se llama? Vida con propósito, o no sé qué, o las 4 leyes o tal, pues habrá gente que no le gusta. Pero dicen, no, es el que usaba el Señor. Entonces, todos de acuerdo. ¿Cuál era el método que usaba el Señor? Comía con la gente, paseaba, iba a la playa con ellos. ¿Queréis evangelizar? Comed con la gente, pasear, ir a la playa con ellos. Bueno, aquí no hay playa, pero al sitio donde podáis ir. Dicen, no puede ser tan sencillo. Pues sí, porque es impartir vida, y la mayor parte de las enseñanzas del Señor, ahora acabo de escribir un libro por las personas en los seminarios que están hablando sobre la pedagogía de Jesús, cómo Él enseñaba, el Señor, y básicamente lo que usaba es pasear con las personas, cualquier cosa que veía enseguida decía algo sobre eso, estar con ellos, sentarse con ellos, comer juntos, y más de la mitad de las enseñanzas del Señor tuvieron lugar en comidas. ¿Os dais cuenta? Entonces, además al latino, a nosotros y a toda la gente de Centroamérica y Sudamérica nos encanta juntarnos para comer. Entonces aprovechamos eso para impartir bendición a las personas, para disfrutar con ellos y para que conozcan al Señor. Preocupándonos unos de los otros, es obvio, después hablaremos en cuanto a usar bien el teléfono y el WhatsApp sin cansar a las personas, porque a veces vamos al otro extremo y hay personas que te mandan mensajes todos los días y acabas por cansarte porque por muy bonito que sea un mensaje, si todos los días te están siempre, y perdón si estoy diciendo algo, no quiero herir a nadie. Entonces hay que tener sabiduría para saber cómo hacer las cosas, pero sí preocuparse por las personas, llamarlos o enviarles un mensaje, sencillamente decirle, ¿cómo estás? ¿Va bien? Y cuando en el pequeño grupo dijo, mira, mañana tengo una reunión muy importante para ver si me dan el trabajo. Espera un día y al día siguiente, ¿qué tal te fue la reunión? Porque estuve orando por ti, algo así de sencillo. Eso hace más valor para esa persona que enviarle un mensaje entero de YouTube a esa persona. Porque ve que te preocupas por él, por ella, y es lo que el Señor Jesús hacía. Una vez que el proceso normal es ese, una vez que las personas reciben al Señor en el grupo, es cuando entran, digamos, el proceso normal en la iglesia. Incluso antes, nosotros siempre dejamos que sean las personas las que nos pregunten para venir a la iglesia, porque eso le da toda la libertad para sentirse bien.
Hemos visto en algunas ocasiones que cuando invitas a alguien a la iglesia, salvo que sea algo muy especial, un programa de Navidad, algo muy específico, con niños, un concierto, algo así, a veces el enemigo es muy sabio como para hacer cualquier cosa, para el trabajo espiritual crear un problema. Pero cuando una persona ha venido varias veces a tu casa o en su casa y está estudiando la Biblia, leyendo y estáis orando juntos y te dice, un día me gustaría ir a vuestra iglesia, entonces es genial, porque es esa persona la que da el paso y ya te da muchísima más tranquilidad. Como os decía, perdón porque fueron muchos más minutos de lo que pensaba, pero ahora sí tenemos el momento importante para ver alguna cosa que haya dicho que fue muy rápido o que queráis preguntar o que queráis decir. Yo sé que, Abel, me habías comentado alguna pregunta que a mí se me escapó, ¿no? Podéis hablar desde ahí, yo escucho perfectamente y puedo repetir la pregunta. Lo importante, más que el material, es el tiempo que podemos pasar. Exacto, es el tiempo juntos y el no cansar a nadie nunca. Porque muchas veces nosotros pensamos que eso va a ser algo bueno. Me acuerdo una de las primeras campañas evangelísticas que hicimos en Ourense, en la iglesia nuestra, éramos poco más que adolescentes, y uno de nosotros, que era súper lanzado, un día salimos a hablar con personas por medio de una pequeña encuesta, explicarles el Evangelio. Y uno de ellos volvió, después de varias horas, y me dijo, ¿qué tal te fue? Y dice, maravilla. Y dice, le expliqué todo el Evangelio. Claro, nos quedamos todos, esa persona no volvió nunca más, ¿no? Entonces, a veces nosotros pensamos que eso es explicar el Evangelio, y no. El Señor incluso muchas veces dejaba a la gente solo con preguntas para que las personas respondieran a esa pregunta. Eso es una de las cosas que más nos cuesta. Si os reunís en una casa y todas las oraciones, lo que habláis y lo del Señor y tal, termina en media hora y quedáis comiendo y hablando y comentando, es genial, no os preocupéis nunca por el tiempo, porque nunca va a ser de menos, lo que sí a veces va a ser de más. Porque a veces hay, con todos mis respetos también, grupos que siguen un plan determinado, un estudio de algo que tienen que hacer, y eso es como si fuera el centro de todo. Y si no hacen esos 20 o 30 minutos de ese estudio, de ese libro, no va, pues no. A veces incluso comentábamos un caso que nos sucedió en una de las reuniones en Barcelona, donde alguien invitó, era una persona universitaria, profesor, invitó a varios de sus amigos, había biólogos, médicos, todos profesores, y como estaba Miriam conmigo, y ella es licenciada en ciencias físicas, su último trabajo fue sobre mecánica cuántica, física optoelectrónica, empezamos a hablar del origen del universo, de cómo Dios lo que creó primero fue la luz, y la luz es la base de todos, y estaban todos súper emocionados, y en media hora todo el mundo estaba hablando. Y de repente, la persona que llevaba el grupo, como tenían un programa, dice, bueno, vamos a dejar esto y vamos a ir al programa. Y ahí se acabó todo. No se dio cuenta que en aquel momento lo que la gente quería era precisamente hablar de eso, y ya seguirás en el programa otro día o cuando sea, me seguís. Hay que tener sabiduría del Espíritu de Dios para retomar las cosas. Por eso que podéis usar cualquier tema que queráis. Incluso si estáis siguiendo la persona de Jesús en el libro Compasión y en un momento tú has leído esa semana un versículo que te ha impactado, pues lo dices, mira, yo leí esto sobre el Señor y realmente me ha ayudado muchísimo. Y sigues, y no pasa nada que te saltes el capítulo, que me seguís, ¿no? Quiero hacer una pregunta ahí. De normal, cuando intentamos predicar el Evangelio o hablar del Señor a personas que lo rechazan, incluso mejor lo desprecian, ¿qué actitud deberíamos de seguir con ellos para poder, no sé, introducirles algo? Estás diciendo cuando alguien rechaza el Evangelio, ¿cómo podemos conseguir, qué actitud tenemos que seguir? Ahí tenemos que ir a lo que os decía de una vida de bendición. Es un tema largo porque la bendición en la Biblia no es como nosotros pensamos, pues decir Dios te bendiga. Tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con hablar bien de la otra persona, abrazarla, ayudarla, animarla, muchas cosas que no suenan espirituales, pero que es lo que el Señor hacía y que es lo que implicaba cuando hablaba de una bendición. Entonces,
siempre va a haber personas que nos van a rechazar, pero si nosotros seguimos brillando para el Señor, seguimos preocupándonos por esas personas, al final la persona va a acabar diciendo, mira, a lo mejor no quieres saber nada del Señor, pero le encanta estar contigo, porque sabe que le estás dando tu corazón. Claro, acaba pasando eso. Nosotros en Galicia nos ha pasado muchas veces, incluso en la propia televisión. Hay gente en televisión que tienen, porque son 1000 personas trabajando en la misma empresa, y es normal que te lleves bien con unos o con otros, pero hace poquito, porque vamos a cumplir el 35 aniversario, el director general, Alfonso, me decía en broma y se reía, y dice, ¿de dónde sacáis a la gente que grabáis? Porque son más de 2000 personas, coros, a lo largo de 35 años, grupos, personas hablando solas en el sentido de uno solo delante de la cámara, por todas las ciudades de Galicia. Y dices que en 35 años nunca, ni un solo cámara, me dijo que nadie se había enfadado con ellos. Dice, en ningún programa pasa eso. Entonces eso es la sensación que ellos tienen del pueblo de Dios. Dice, no sé dónde sacáis toda esa gente, que son personas diferentes. Entonces, aunque no quieran saber del Señor, están viendo un ejemplo y tarde o temprano ese ejemplo le va a llegar al corazón. Yo quería enviarte un poco más la pregunta. Yo trabajo varias veces al año con gente árabe. Y claro, es muy complicado. Intentas aplicar las cosas y se cierra. ¿Qué sistema o qué táctica debemos de dar? Está hablando de que él, escucháis, ¿no? De que él trabaja con gente árabe. Y entonces, ¿qué hacer? Es una situación complicada. Antes os dije que nunca había habido una persona que le pedí orar a solas con él y me dijo que no. Solo uno, y era árabe, porque no pueden, lo tienen prohibido. Es más, si tú le hablas a alguien de esa religión sobre el Señor, obligatoriamente tiene que ir a lavarse 7 veces los oídos porque está oyendo algo que no debe oír. Entonces ahí tienes que brillar, nada más. Y si te da posibilidades de decir algo, solamente una frase, algo que es muy sencillo, la palabra de Dios dice tal cosa y ya está. O mira, tú sigues a Abraham también, Dios lo escogió para ser padre de las naciones. Algo así muy sencillo y nada más, porque si no va a poner una barrera. Y es curiosísimo, el otro día leía y me impactaba que muchas de las personas de religión islámica que se están convirtiendo al cristianismo tienen una cosa en común cuando hablan, y a mí me sonaba rarísimo, pero lo he escuchado ya tantas veces que, y os va a sonar rarísimo también. Todos ellos dicen que algún día, en algún momento, cuando alguien le habló del Señor y ellos no quisieron hacer daño, o no quisieron hacer caso, que luego un momento que el propio Señor Jesús se le apareció. Y yo decía, bueno, habrá sido esta persona, pero luego cuando lo repiten varios, es como si el Señor dijera, mira, la única manera de hablarle a este hombre, a esta mujer, es así. Ya os digo que me suena pues a volver al siglo I, pero es que si una persona está, y no quiero meter a nadie en ningún problema, perdonadme lo que estoy diciendo, pero si una persona realmente quiere que el Señor transforme su vida y tiene alguna barrera, Dios va a romper esa barrera. Tienes que seguir orando por ellos y decirle, Señor, están en tus manos, yo no puedo hacer más. Si se les das ejemplo, lo agradecen. Seguro, Mucho. seguro. Mucho. El ejemplo, Lo valoran mucho. la sociedad posmoderna quiere ver a las personas. Es la razón por la que hay tantos problemas políticos, porque no le importa, o sea, no se van a fijar en alguien que dice una cosa y luego vive de otra manera. Y nosotros en eso tenemos una ventaja, porque nosotros no tenemos que hacer un esfuerzo para hacer las cosas bien. Dejamos que el Espíritu nos llene y ya está. Y ya intentamos hacer las cosas bien. Así que sigue adelante y voy a estar orando por ti y por tus amigos, porque realmente es una situación muy complicada, pero ellos van a verte brillar, ya verás. Seguro. Jaime, Dime. yo quería, pues esta tarde mismo había un entierro, íbamos andando, una amiga, y se acerca a ella un hombre del pueblo, mucho más mayor que yo, y tendría 80 o 60, y dice, estaba hablando con él, y después él le dice, no sé por qué, bueno, estaba visitando a su padre, tal, cosas que, y dice, yo ya he vivido mucho, ya tengo
la vida todo resuelta, demasiado he visto en la vida y queriendo decir, ya me toca, ya quiero irme y descansar o algo así. Yo lo veo tan resuelto y estaba encarándose a mí también y a ella, a las dos, los que yo me he metido. Y después le digo, pues ya tienes claro de que te has de ir a verte con Dios y pedirle perdón y estar bien con Él para después ya hacer tu vida. Y bueno, yo se lo dije pensando que él lo decía todo de su vida material, de familia, ¿no? Y yo me atrevo a decirle lo espiritual, que el Señor está ahí esperándonos y tenemos que encontrarnos con Él, pedirle perdón y tal. Y se queda así, queriendo decir, pues yo eso no esperaba que me preguntaran eso. Y piensa y dice, oye, eso para mí es una cosa íntima, me ha dicho, algo así, que así como han ido a la Iglesia Católica a despedir y hablar también de Dios y tal, no sé si había oído hablar de Dios o que él, no sé, igual no, pero me ha dicho eso, que es una cosa íntima, quiere decir que eso es una cosa que no hay que sacar a la luz, que lo lleva él dentro, pero no ha sabido decirme, no claro. Le he dicho ateamente, no quiero yo nada de eso. Pero eso ahora es la responsabilidad de él, claro. Y cuando te dicen una cosa íntima, la mejor manera siempre de terminar una conversación, el Señor veía las motivaciones de las personas. Si la motivación de una persona es buena, termina la conversación de una manera buena. En el sentido de decirle, pues genial, y yo sé que tú vas a tomar una decisión con el Señor y está perfecto. Y si la motivación de la persona no era buena, él le dejaba con una pregunta. Si, por ejemplo, esa persona, tú ves, porque el Espíritu te ayuda a detectar, y tenemos que orar en ese momento para tener sabiduría, que te está diciendo eso como una escapada, como diciendo, no, eso es muy íntimo, tú no tienes que meterte en mi vida, pues le dejas con una pregunta, perfecto, porque algún día tú tendrás que explicarle al Señor lo que piensas y ya está. O cuando estés con el Señor, ¿qué le dirás? Y ya está. Pero lo importante es la motivación, porque si no, a una persona que está cerca del Señor lo puedo apartar si le digo algo malo, o puedo acercarlo si le digo algo bueno. ¿Me seguís? Por eso necesitamos depender mucho. Y los apóstoles, y Pablo sobre todo, era genial en eso, porque él dependía del Espíritu de Dios siempre. Entonces sabía cuándo decir algo, cuándo no, cuándo hay que decir esto, cuándo incluso hacer valer sus derechos. Entonces había momentos que decía, no, ¿cómo me vais a azotar? Soy ciudadano romano. Y otras veces, como en Filipos, dejó que le azotaran y le metieran en la cárcel, porque era como si Dios le dijera, no, tienes que seguir, tienes que ir, aquí hay vidas que hay que ganar. Entonces esa es la sensibilidad que tenemos que tener, que las personas son diferentes y no podemos contestarle a todos de la misma manera. Entonces, a lo mejor esa persona hoy está pensando en cómo arreglar su situación con el Señor, así que ha sido algo bueno. Sí, primero y después. En esta sociedad de tantas tecnologías, tantos programas, Facebook, Twitter, tal, cual, otro, la gente se sorprende de que vayas a hablar alguna vez con ellos o te pregunten algo y los atiendas, porque todo el mundo va con mucha prisa, pero nadie llega a tiempo a ningún sitio. Y se sorprenden, y yo creo que la gente lo que necesita es ver ejemplos y que los atiendan. Y una cosa muy importante, en la Biblia dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando voy a retiros de jóvenes, sobre todo, si tú pones cómo conocer la voluntad de Dios y tú das ese seminario, vienen 3.000 jóvenes, porque todo el mundo quiere conocer la voluntad de Dios. Y cuando dices, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Que agradezcas en todo. Entonces, cuando vas a comprar, cuando estás con alguien, cuando alguien te ayuda, tal, gracias. Solo con decirle eso ya te miran de una manera diferente. Y cuando conoces los nombres de las personas, en eso Miriam y yo tomamos ese desafío delante del Señor. Vamos a comprar, incluso en la gasolinera, y lo primero que hacemos es saber el nombre de todos y llamarle por su nombre
pues muchas gracias, Elena, muchas gracias por atenderme, tal, porque te ven con otros ojos ya, saben que eres la persona que se preocupa por ellos. Así que eso es una parte del proceso de bendición. Dime. Has hablado mucho de la forma de la gente que no conoce al Señor, de acercarnos a ellos, de tratar con ellos. Perfecto. Pero mi pregunta va, ¿y para aquellas personas que conocen o han conocido o han sabido del Señor y hoy, por lo que sea, yo no digo que se hayan alejado del Señor porque no lo sé, pero por lo menos se han alejado de los hermanos? ¿Hay algún...? En algunas ocasiones y en algunos lugares hemos hecho grupos pequeños para este tipo de personas, pero en ese caso solo con una familia. Y ha dado muy buen resultado. Por ejemplo, si sabes de una familia que se ha alejado, una persona es más difícil porque tendrías que juntar 2 o 3 personas, pero si es una familia y tu familia, los dos juntos, funciona perfectamente. De estar juntos, leer la Biblia, que hablen sin ningún otro objetivo, porque esa persona sabe lo que es su necesidad con el Señor y necesita a alguien que esté con él, con ella y con su familia. Eso fue la razón por la que hicimos el libro 99, con todas las causas por las que la gente se fue. Y lo estamos regalando a muchas personas que se han ido, porque en el libro, cada una de esas causas, la persona se siente identificada, está escrito en primera persona. Y entonces saben, no que le estás dando la razón, pero que comprendes por qué se fue. Porque uno de los problemas de la gente que se va es que no se sienten comprendidos. Y a lo mejor a nosotros nos parece que se fueron por una tontería, entre comillas, pero esa persona no era una tontería, porque por eso se fue. Entonces tenemos que entrar en esa, de ponernos a su lado, como hacía el Señor, de intentar comprenderlos para poder restaurarlos. Eso es de lo que trata la historia de la oveja perdida, de los que están, los 99, están firmes, no te preocupes que no se van a ir, pero intenta buscar a la otra. Entonces, pedir sabiduría al Señor, por ejemplo, si es una familia, decir, pues voy a abrirle mi casa, o empezar a hablar con esa persona, o saludarle y decir, mire, es que hace mucho que no te veo y me encantaba hablar contigo de lo que fuera. Si es alguien que estaba aquí, era joven y le encantaba el deporte, pues me encantaba cuando íbamos a jugar y me gustaría volver, por ejemplo, si es uno de los jóvenes. No sé, buscar algo común, exacto, para pedirle sabiduría al Señor, antes que nada, orar, para buscar algo común que esa persona se sienta tranquila, pero no porque voy a ganarla otra vez, sino porque me interesa. Es que esa es la diferencia. Tanto para creyentes como para no creyentes, como para los que se han ido. Nosotros no hacemos esto para ganar a las personas, sino porque nuestro corazón quiere hacerlo. Es la diferencia, ¿me seguís? Porque nos interesan las personas. Y mucho más aquella persona que ha disfrutado de todo lo que el Señor es, y seguro que el Señor va a volver a tocar su corazón. Y si el Señor quiere usarme a mí, gloria a Dios, encantado de la vida. Pero no voy para que me use o para que haga, sino porque sino porque me interesa esa persona. En mi corazón está esa persona y voy a hacerlo. Ayer en nuestra ciudad falleció una querida hermana y una de sus hijas sigue al Señor a su manera, pero por 20 años le perdimos la pista. Rápidamente nos mandó el número de teléfono y yo mañana en el viaje o el lunes, si Dios quiere, la voy a llamar. Y me será una alegría tremenda porque 20 años sin saber de ella la echo de menos, sinceramente. ¿Me seguís? Porque llevo 20 años sin verla y es lo primero que voy a decir, es que te echo de menos y cómo va tu vida y cuéntame. Entonces, eso las personas lo ven, que hay esa sinceridad de corazón de acercarnos a ellos y esa es la manera. Entonces, a lo mejor, si el Señor pone a alguien así en tu vida o alguna familia así en tu vida, el desafío tuyo no es tanto hacer un grupo evangelístico con los vecinos, sino intentar ayudar a esa familia para que retomen su relación con el Señor. Entonces, motivo más de oración todavía. Dime. Celebro mucho haberte escuchado. En primer lugar, por eso, eres una autoridad en este tema. Y en segundo, porque es lo que yo he podido experimentar en mi vida, lo que has contado. De una forma sencilla, sin presiones. Y yo creo que a casi todos nos resulta hasta
relativamente fácil en un ambiente distendido, compañeros de trabajo, decirlo cada uno en su ambiente, pues compartir el Evangelio de esa forma sencilla. Y el detalle que decías de cuando vas a orar, yo he tenido, gracias a Dios, la bendición de poder orar por muchísimas personas, he orado por muchos compañeros, en lo que tú decías, en intimidad. Claro. En intimidad. Incluso hasta en situaciones chocantes, ¿no? Chocantes. Pero he podido orar y repartirlo, y ha sido una experiencia gratificante, tanto para él como para mí. Y nunca he experimentado un rechazo y dice, no ores. Siempre ha habido una respuesta positiva. Hicimos una campaña evangelística y fue una maravilla en ese sentido. Y hombres mayores del campo, de toda la vida, se quebrantaban y tal. Pero todo lo que has dicho choca un poquito. A mí me bendice porque es realmente lo que hago. Es lo que hago. Y es gratificante saber que lo estás haciendo bien. Pero esto choca un poquito con los clichés que hay un poquito en las iglesias. Los clichés de la iglesia es que si no estás en un cargo visible, no haces nada. No haces nada. Eres un materialista. Y eso es así. Y eso es así. Y bueno, cada uno a... Cuando comenzamos con el libro de compasión en los grupos y llega el capítulo 4 o 5 y habla de los años que el Señor Jesús dedicó a trabajar en la carpintería, todo el mundo entra en esa polémica y les hace mucho bien. Porque yo, si fuera el Señor, decía hoy en broma, me bauticé con 12 años y empecé a predicar ya, porque me encantaba hablar del Señor. Y yo, si fuera el Señor, habría hecho lo mismo, pero Dios no tenía esos planes. Bueno, estudié, trabajé y todo eso, pero el Señor no tenía esos planes. Venía a cambiar el mundo y como mínimo, como digo, porque los adolescentes en aquel momento empezaban a trabajar 12 años, 13 años, como mínimo 15, 16 años los dedicó a trabajar como carpintero y solo 3 a predicar. Eso ya tendría que enseñarnos que la obra de Dios, ¿dónde se hace? En el lugar donde estoy. Y si soy carpintero, soy un carpintero para el Señor. Y si soy un albañil para el Señor. Y estás haciendo tanto o igual que yo que estoy predicando aquí, o más a veces. Pero es así de sencillo. La mentira de que yo estoy aquí y dedico todo mi tiempo y entonces hago mucho más para el Señor es una cosa que el enemigo puso en nuestra mente. Dios se expande por todas partes, en todos los lugares, y todos vosotros sois misioneros y misioneras del Señor en el lugar donde estáis. Y dependiendo del Espíritu del Señor en donde estáis. Y eso lo tenéis que recordar siempre, tanto hagáis los grupos o no los hagáis. Y otra cosa muy importante, que Dios nos ha llamado a sembrar. Y Pablo incluso habla de que algunos siembran, otros les gusta más recoger, otros les gusta más regar, otros les gusta... Pero deja muy claro, el crecimiento lo da Dios. Así que tú, por ejemplo, en tu caso, por decir una cosa, puedes estar orando, teniendo reuniones en tu casa, hablándole a la gente no creyente por años, sin preocuparte de los resultados, porque el crecimiento lo da Dios. Y es Él el que lo sabe. Y en el cielo vamos a llevar muchas sorpresas de ver muchas personas que nosotros dijimos, pero si solo le hablé aquella vez, y lo que pasó, lo que Dios hizo con eso. Porque la obra es de Dios, no es nuestra. Entonces eso a mí me da una tranquilidad tremenda, porque si la obra de Dios dependiera de mí, mal asunto. Entonces cuando habléis, cuando oréis, cuando estéis en los grupos, cuando estéis con la gente, cuando estéis disfrutando y comiendo en la presencia del Señor y hablando, incluso a veces bromeando, recordad eso, el crecimiento lo da Dios, yo estoy brillando para Él y nada más. Yo quería hacerle una pregunta, que todo lo que ha dicho estoy completamente de acuerdo. Y ojalá todo eso vaya. Pero mi pregunta es, si yo voy a ponerme yo en primera persona, si yo vivo en un hogar, que por desgracia lo vivo,
que mis hijos se han criado en la iglesia, que uno dio testimonio, que yo los he traído hasta que he podido, y después se van y no quieren ya saber nada, ¿dónde está mi lugar y qué debo de hacer? Yo todos los días los pongo en las manos del Señor. Procuro, dentro de mis capacidades, darles ejemplo de que para mí el Señor es lo más grande. Pero ellos no... Yo me siento mal, la verdad, porque mis hijos, el Señor es lo primero para mí, pero mis hijos es lo segundo. Quiero más que nada en el mundo después del Señor. ¿Cómo es tu nombre? Encarnita. Encarnita. Sigue poniendo a tus hijos en las manos del Señor. Sigue orando por ellos. Una de las personas que transformó la iglesia en los primeros siglos por las cosas que dijo del Señor era un hombre absolutamente disoluto, que nosotros ni imaginamos la cantidad de barbaridades que hacía, que se llamaba Agustín de Hipona. El que la gente dice San Agustín. Pues Agustín de Hipona era una persona que no te puedes imaginar los biógrafos lo que dicen de él. Y su madre lo único que hacía era orar y llorar por él. Y pasaban los años y no pasaba nada. Y un día fue a ver a uno de los responsables de la iglesia y le dijo, yo no sé qué hacer ya con mi hijo. Y él sencillamente le dijo, y yo creo que era el Señor, váyase tranquila, porque no se puede perder un hijo de tantas lágrimas. Sigue orando por tus hijos. Y yo voy a orar por tus hijos, Encarnita también. Y sigue orando por ellos. Y Dios algún día va a tocarles. Y tú sigue intentando hacer lo que puedas por el Señor, porque Él ve tu corazón. Y recuerda que Él es el que ve el corazón de ellos y sabrá cómo tocarles y qué hacer con ellos. Te lo aseguro, porque Él es el mejor Padre que existe. Y algún día podrás ver los resultados, porque es la promesa del Señor. Nosotros solo tenemos que descansar en Él. Pero que ninguna de esas cosas, ninguno de vuestros supuestos errores del pasado, que no es así, no sé si me entendéis, que os quite de disfrutar con el Señor y de expresar a los demás lo que Dios ha hecho con vosotros. Que nunca ocurra eso en tu vida. Sigue brillando para Él, sigue orando por tus hijos y seguid en el lugar donde estáis, brillando para el Señor, bendiciendo a las personas de vuestra propia familia y dejadlo todo en las manos del Señor, porque nuestro Padre es mucho más bueno de lo que nosotros imaginamos, porque dice que Él es bondad en esencia. Así que mucho más de lo que deseas tú, que tus hijos le conozcan a Él, los desea tu Papá Celestial, los desea el Señor. Así que hay que seguir orando por ellos. No sé si hay alguna cosa más en concreto. Si hay alguna pregunta, yo estaré ahí. Me gusta cerrar la iglesia, como suelo decir, hasta que todos se van, no hay ningún problema. Y tampoco, ni yo ni mi familia somos nada especial, pero sí os decimos que estamos siempre intentando vivir disfrutando con el Señor, aún a pesar de todas las cosas, de todas las equivocaciones, de todos los errores, y el Señor no falla nunca, nunca lo olvidéis. Así que hay que seguir descansando y confiando en Él. Me voy a hacerte una, que no es el tema que llevamos, pero algo habrá en el tema. ¿Por qué eliges esos paisajes tan bonitos para hablar? Porque la creación es un regalo de Dios. Algo tiene que haber. Claro. Cuando tú haces algo, ¿en qué trabajas tú? Yo, agricultor. ¿Verdad que tú cuando siembras, cuando preparas la tierra y todo, te gusta hacerlo de la manera más bonita, mejor posible? Y cuando la gente va, ¿tienes hijos? Sí. Y cuando lo ven, lo que tú has hecho, ¿verdad que te gusta que vean que has hecho algo que realmente es original? Así es nuestro Dios. La creación revela su originalidad, su imaginación. Entonces, claro, yo puedo salir en una iglesia sentado y nada, estoy en contra de los que salen sentados hablando en la iglesia, perdonadme. Pero es que perder la imaginación y la belleza de lo que Dios es, todo lo que Dios es y hace, me parece que nunca debemos perderlo. Y todo lo que sale ahí es un regalo del Señor, por eso tenemos que seguir disfrutando de Él. ¿Os parece si oramos? Porque se extendió más de lo que pensaba, pero bueno, espero no aburriros. Y seguimos, cualquiera que diga que sea o con una pregunta o lo que sea. Padre, muchísimas gracias. Tú conoces el corazón de todos los que están aquí y me asombra que
que hayan venido tantas personas porque quieren hablarles de ti a los demás. Y personas a veces con supuestas dificultades, en el sentido de que vemos situaciones tan difíciles como las de nuestra hermana Encarnita, y situaciones así que pensamos que no tienen remedio, que es muy difícil, pero nosotros sabemos que contigo no hay nada imposible. Así que descansamos en ti, ponemos a todos esos familiares, todos los que son familiares de alguien aquí de la iglesia en tus manos, vamos a orar por ellos, vamos a dar nuestro corazón por ellos, porque es tu corazón también, brillar para ellos, ayudarles en todo lo que podamos para que vean parte de tu amor en cada uno de nosotros. Y si conseguimos eso hoy, ya será una revolución en esta iglesia. Tú conoces el corazón de todos y sabes su cariño por ti, así que te pido que honres ese corazón y ese cariño y que realmente este pueblo vea cómo el Señor Jesús brilla, aún con todos nuestros defectos, pero brilla en la vida de cada uno de nosotros. Y tu Espíritu nos va a dar sabiduría para hacerlo, porque a Él le encanta hacerlo. En el nombre del Señor Jesús pedimos todo esto. Amén. Pues muchas gracias, Jaime, por compartir con todos nosotros, ¿verdad? Algo tan directo, claro, sin muchos rodeos y que se agradece cuando se comparte de esta manera. Hay una palabra, no la he mencionado tal cual, pero en esencia yo estaba pensando ahí mientras estabas hablando en esta palabra flexibilidad, que traducido es también ser sensible a la voz del Señor, ¿verdad? Y a veces vamos con programas todos muy rígidos, tiene que ser así, de esta manera, y los grupos, tú te tienes que juntar con no sé quién porque vive no sé dónde o no sé cuánto, y en el día a día no somos tan así, ¿no? Y en la iglesia a veces lo hacemos. Pues una palabra que yo estaba pensando ahí mientras hablaba era esto, de ser flexible, ser muy flexible a lo que el Señor está haciendo ya, sumarnos a lo que el Señor está haciendo. Así que muchas gracias por compartir con todos nosotros. Mañana hay más, ¿eh? Mañana hay más. Flexible y sensible. Y sensible, flexible y sensible. Ahí está, escuchar la voz del Señor. Mañana también comparte con nosotros en el culto. Y ahí atrás tenéis un stand, fuera en el hall, tenéis un stand con un expositor con muchísimos libros suyos. Aprovechad, no sé si me estoy metiendo en un terreno donde no lo debo, pero alguna dedicatoria de que está el autor puede haber por ahí. Entonces aprovechar y echar un vistazo a lo que él ha traído. Mañana también estará igualmente. Especialmente aquellos que estamos pensando en lo de los grupos de conexión, también está el material Compasión, el libro, ¿vale? Se pidieron unos cuantos ejemplares, pero el hermano ha traído muchos más y bueno, si estamos rondando esto en la cabeza, pues sería bueno poder adquirir este material. Y bueno, y acabamos aquí en este tiempo. Ya se ha orado, así que nos damos por despedidos. Que el Señor nos bendiga.